Salinas fue postulado el 4 de octubre del 87 por el Partido Revolucionario Institucional como candidato de la presidencia de la República Mexicana y el día 8 de noviembre protesta como candidato de dicho partido. Resultó electo presidente de la República Mexicana durante el periodo del 88 al 94, sustituyendo así a Miguel de la Madrid, en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente en México. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988. Luego de una inestabilidad económica de más de 10 años, la estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la historia moderna de México se vio la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas como una posibilidad real de asumir la presidencia de la República. Pero esto no sucedió así. Salinas ganó y tomó la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria, y también uno de sus primeros actos de gobierno fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad, el PRONASOL. Se presentó como un programa especial para combatir las necesidades apremiantes como alimentación, vivienda, educación y salud a los pobladores con menos recursos. Sin embargo, económicamente el PRONASOL solo significó un remedio temporal para el malestar social. En política resultó más eficiente, ya que los cuantiosos apoyos vertidos a la población se utilizaron con fines políticos y permitieron fortalecer las viejas relaciones clientelares del PRI. Otros eventos destacables durante el mandato de Salinas fue la venta de Telmex, la privatización de la banca y la firma del TLC. La venta de Telmex se hizo a través de subastas públicas en el que participaron varios grupos extranjeros, ofreciendo cantidades mayores para la compra. Sin embargo, uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas. Es porque eso que los grupos con control accionario mexicano, la mayor fue la que encabezaba el grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, por lo que este fue declarado ganador. Por motivo de esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México. La privatización de la banca ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid, cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios, que permitieron que hasta un 33% del capital social de cualquier banco fuera capital privado, como en el caso de Teléfonos de México. La privatización ocurrió por medio de subastas públicas. Este proceso de 18 instituciones financieras fueron vendidas, lo que permitió que el gobierno federal recaudara 13 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna. Con este proceso se logró la descentralización y democratización del capital, porque se promovió una mayor competencia, ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros. El Tratado de Libre Comercio se comenzó a negociar a fin de facilitar el comercio entre México y sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. En diciembre de 1992, el Tratado de Libre Comercio norteamericano fue firmado por los presidentes Salinas de Gortari, George Bush y por el primer ministro canadiense. Este acuerdo entró en vigor en 1994 tras ser aprobado por las cámaras legislativas de los tres países firmantes. A continuación, hablaremos sobre los impuestos. Primeramente, debemos saber qué son los impuestos. Los impuestos se dividen en tres grupos, los cuales son impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado e impuesto empresarial a tasa única. Y a su vez, debemos saber que existen dos grandes grupos de contribuyentes, que son las personas morales, comúnmente empresas, y las personas físicas. El impuesto empresarial a tasa única es aquel que grava la percepción efectiva de ingresos para las operaciones de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Los impuestos al valor agregado. Este es el segundo impuesto federal en importancia en México y es un impuesto al consumo que se causa al momento de adquirir algún bien o servicio, debiendo pagar por él un 10% en las fronteras y un 16% en el resto del país, adicional al precio del bien o servicio adquirido. Y por último, y el más importante, es impuesto sobre la renta. Este impuesto solo se paga cuando el contribuyente obtiene una ganancia en el año fiscal de referencia. Un ejemplo sería que solo las empresas pequeñas cumplen con estos impuestos tributarios, ya que estas son muy rectas y no son demasiado altas sus ganancias, el cual, por el lado contrario, tenemos las empresas muy grandes, como por ejemplo Cervecería Modelo,
Coca-Cola, Televisa, Telmex, Bimbo, por mencionar solo algunos, que estos no cumplen con pagar sus impuestos, ya que sus ganancias son muy grandes y aunque el porcentaje es el mismo para todos, obvio no les conviene pagar porque sería más alto su nivel de impuestos. Y lo que hacen estas empresas es evadir los impuestos o reducirlos de esta manera, haciendo gastos muy altos o donaciones a ciertas fundaciones para que el SAT les reduzca sus impuestos. Conoceremos datos importantes sobre los impuestos en México, ya que es de vital importancia que nosotros, los mexicanos, nos enteremos sobre la economía de nuestro país. Se dice que los impuestos es una de las muchas situaciones críticas que hay, ya que todas las personas y las empresas o cualquier organización tienen la obligación de pagar. En México, mineras transnacionales y consorcios del país pagan por concepto de derecho 5 pesos anuales por hectárea explotada. Cada año piden a la Secretaría de Hacienda crédito fiscal. Tienen concesiones por 50 años renovables. Pagan los salarios más bajos de Latinoamérica. Se dice que grandes empresas como Bimbo, Grupo Modelo, Televisa contribuyeron con el 10% de sus utilidades, muy por debajo de las tasas que pagan las personas físicas a la Comisión de Hacienda. El fraude electoral de 2006 fue el detonante que dio a conocer la corrupción y el poderío de ciertos partidos políticos en el país, al adjudicarse el triunfo de ganar la presidencia cuando todo el país vio otra cosa muy distinta. Pero desde el año 2003, las cosas comienzan a hacerse turbias, como que Fox permite el regreso de Carlos Salinas al país. Este al llegar regrupa empresarios, políticos y comunicadores que le debían ciertos tipos de favores. Todo esto con un solo objetivo. Dicha estrategia era evitar que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones presidenciales del año 2006. Las cúpulas empresariales financiaron una guerra sucia, una campaña de miedo contra López Obrador, así terminando con el fraude electoral. Privatización de las empresas, oligopolio y monopolio. Entre 1988 y 1993 se vendieron más de 1000 empresas, industrias y sociedades mercantiles públicas. Algunos ejemplos serían Teléfonos de México, TV Azteca, Mexicana de Aviación y Aeroméxico. Por consecuencia, tales empresas se convirtieron en monopolios y oligopolios, perjudicando así el bienestar económico del mexicano. Pero, ¿qué es un monopolio? ¿Qué es un oligopolio? El monopolio es el derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio. El oligopolio es aquel mercado en el que la mayor parte de las ventas la realizan pocas empresas. En otras palabras, un monopolio existe cuando una sola empresa controla la mayor parte del mercado de un bien o servicio. Y un oligopolio existe cuando unas cuantas empresas controlan la mayor parte del mercado de un bien o servicio. ¿Por qué esto perjudica al bienestar económico del mexicano? Porque al solo haber una o unas cuantas empresas que proporcionen un bien o servicio, estas tienen la ventaja de poder imponer precios y tarifas que más les convengan, sin importar si estos son favorables al consumidor o perjudican su nivel económico. La oligarquía en México. La oligarquía es un sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada, o simplemente las personas poderosas que tienen el poder sobre el gobierno. México se encuentra dominado por un grupo de empresarios que son los que mandan en los 3 poderes de la Unión, la Cámara de Diputados, senadores y en la presidencia. Son solamente 30 personas las que dominan México, 30 personas. De 120 millones de habitantes en México, estas son las que mandan, tienen el poder de nuestro país.
Los que tienen más poder económico son los dueños de la televisora más influyente en nuestro país. Ellos son los que realmente mandan. ¿Cómo es que apoya esta oligarquía para hacer sus hechorías, para cometer todas esas atrocidades que han llevado a la destrucción a nuestro país, que llevan al empobrecimiento del pueblo? Pues se apoya porque tienen el poder de los medios de comunicación, manipulan el pensamiento de millones de mexicanos. Hay muchas cosas que los ciudadanos no saben, no se quieren dar cuenta, no quieren abrir los ojos. Desde siempre han pasado en la televisión solo comerciales de los partidos que la gente más sigue, como es el PAN y el PRI. Son los que más se proyectan. ¿Por qué? Usted solo juzgue. Las personas poderosas de México que manejan el gobierno no quieren que la gente se dé cuenta de las cosas que pasan alrededor de nosotros. Quieren entretenernos en las cosas que pasan en la televisión solo para seguirnos jodiendo, trabajando para ellos, solo haciéndose los ricos más ricos y los pobres más pobres. 80 millones de personas que viven en México viven en pobreza. Solo el 0.1% en México es el que tiene el poder de todos nosotros. Ya estamos cansados de siempre lo mismo, no dejándonos vivir con mejor calidad de vida. Todo esto simplemente depende de usted. Si usted no tiene el valor de salir adelante, ahí se quedará siempre. Esto no se trata de hacer manifestaciones ni de inmovilizar las calles. Se trata de aceptar el poder de creer en algo más grande que usted para poder crear algo más grande que usted. Según el diccionario de la Real Academia Española, oligarquía se entiende como gobierno de pocos, o forma de gobierno en el cual el poder supremo es ejercido por reducido grupo de personas. Es decir, en México no hay democracia, porque democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. En México hay oligarquía, gobierno al servicio de unos cuantos. Lo peor de todo esto es que esta estúpida forma de gobierno, oligarquía, controla a los medios de comunicación. ¿Y cuál es el problema? Que el 75% de los mexicanos se hacen una idea de la situación de México a través de los medios de comunicación, en especial Televisa, que es la televisora más influyente en México. Roberto Hernández Ramírez, Alberto Balleres, Claudio X González, Germán Larrea, Pedro Aspe y Emilio Azcárraga son los dueños de Televisa. ¿Cómo es posible que de más de 120 millones de habitantes en México, estos 6 hombres nos digan solo lo que queremos escuchar, que tapen lo malo que está pasando en México y que le estén robando a su propio pueblo? No es posible que estos 6 puedan más que 120 millones.